Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos a este webinar que se llama Errores en la crianza o cuando los padres se equivocan. Y por padres, evidentemente, nos referimos tanto a papá, mamá o abuelitos, que son las figuras de autoridad, tíos, con quien sea que tú hayas crecido. Esta este encuentro surge de una inquietud que yo creo que todos los que tenemos hijos tenemos, que es pues la de que queremos que nuestros hijos crezcan bien, crezcan sanos, crezcan en buenas condiciones. Y entonces uno de los temores más universales que existe pues es el de qué tal que les estoy echando a perder la vida a mis hijos, ¿no? Que de alguna manera no estoy haciendo algo que después termine muy mal. Puedo adelantarles que todos los que somos papás algún día seremos motivo de conversación con algún terapeuta, ¿no? Tus hijos algún día irán con una persona como nosotros y te van a echar la culpa de todo, ¿no? Por es que no me dijeron esto bien, es que si mi papá nunca lo pude satisfacer, es que mi mamá estaba peleada con el dinero. Bueno, entonces ya para que vayamos haciendo las paces con esa posibilidad, ¿ok? Ahora, este webinar lo vamos a hacer alrededor de ese tema, pero también está inspirado en un evento que muy pronto vamos a hacer en vivo, presencial, en la ciudad de Guadalajara. Y para ello les quiero presentar un pequeño clipcito que hicimos, ¿sale? Vamos a arrancar con eso. Ay, espérenme un segundo porque lo compartí, pero sin el audio adecuado. Ahora sí. ¿Estás listo para transformar tu manera de ver el mundo como padres? Este 1 de marzo, te invitamos al Congreso para Padres Comienza por ti, un evento diseñado para ayudarte a fortalecer tu relación contigo mismo y con tu familia. 5 conferencias con 5 ponentes de excelencia. Cuau Arau, psicoterapeuta, te inspirará con su tema, Tu hijo es alguien. Oliver Chávez, familiólogo, te ayudará a comprender el reto de las familias postmodernas. Carla Baturoni, licenciada en educación, compartirá estrategias en cómo hago que mi hijo me escuche. Gerardo Félix, terapeuta holístico, presentará su innovador enfoque en nueva pedagogía. Pablo Merino, especialista en neuroevolución, te hará reflexionar con su conferencia Tu hijo no es tuyo. Un día lleno de aprendizaje, herramientas y experiencias que transformarán tu perspectiva como padre. El costo es de 890 pesos. Informes y registro. Llama al 33 31 27 95 26. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda, el cambio en tu familia comienza por ti. Oh, buenísimo. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, entonces, para informarse de este tema, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual la mayoría de ustedes están. Si no, por favor, contáctenos donde sea que haya visto esto. Y tenemos una página, un perfil de Facebook que justamente se llama Comienza por ti, Educar en Conciencia, donde podrán ver la información esencial. El evento se llama Primer Congreso para Padres, Comienza por ti. ¿Por qué se llama Primer Congreso? Pues porque esperamos tener varios congresos. La fecha va a ser el 1 de marzo del 2025. Va a ser, vamos a tomar toda la mañana de 8:30 a 1:30 p.m. en Casa Loyola, en Guadalajara, Jalisco. Cuesta 890 pesos por persona. Y la idea es que hablemos de cómo es que podemos abordar el tema de la educación de nuestros hijos con las distintas posturas y herramientas que tenemos cada uno de nosotros. Como verán aquí en el Zoom, en este momento tenemos la ausencia de nuestra querida amiga Carla, porque trae una falla con el internet que si la logra corregir, pues la tendremos aquí con nosotros. Pero si no, con todo el amor de nuestro corazón, trataremos de llenar ese espacio insustituible que es el de Carlita. Bueno, chicos, pues miren, propuesta para quienes están aquí con nosotros en vivo. Si tú tienes una duda muy concreta que quieras preguntar, escríbela en el chat y la atenderemos al final. De todo lo que nos escribieron en estos días, seleccionamos algunas preguntas concretas que son las que vamos a empezar a responder y que esperemos que aborden este tema a detalle, que es el tema de qué hacemos con la crianza, ¿no? ¿Cuáles son los errores y qué pasa cuando, cuando yo me pregunto si estoy haciendo lo mejor por mis hijos, ¿no? Entonces vamos a empezar quizás por la pregunta obvia y Gerardo, me encantaría que tú nos des la respuesta. Por cierto, todo el tiempo vamos a estar en pantalla los cuatro, ¿eh? Para que no se...
no hagan cosas que no deban de quedar grabadas, para que sonreiramos. para que estén atentos con este modo Zoom. Gerardo, empecemos por lo obvio. ¿Cuáles serán los errores más comunes en la crianza y cómo vivirlos sin generar culpa? ¿No? O sea, como tratar de decir, bueno, yo quiero hacerlo mejor, pero yo sé que a veces no. Entonces, ayúdame a contestar esta pregunta. Claro que sí, Cuau. Bienvenidos a todas las personas, a todos los asistentes. Y bueno, creo que el primer error que cometemos, y no necesariamente en el tema de la crianza, sino a lo largo de nuestra vida, es creer que tenemos la información o que sabemos dominar técnicas por un tema llamado obviedad, ¿no? Es decir, la manera en como mi padre me educó a mí, pues yo creo que es la manera obvia en la que yo debo de educar a mis hijos, pero sin darme cuenta que a lo largo de mi crianza, pues posiblemente viví violencia, posiblemente viví abusos, posiblemente viví abandono. Entonces, lo que ningún padre de familia puede dar por entendido es que tiene las herramientas y la información necesaria para crear a sus hijos. Por lo tanto, por más preparado y documentado que estés, siempre tienes que estar abierto a nuevas actualizaciones, que por eso cabe mencionar, por eso estamos haciendo el Congreso, porque también sabemos que va a ir gente muy preparada, pero nosotros queremos aportar estas herramientas para que los padres de familia se actualicen. Ahora, en cuanto al tema de la culpa, wow, es bien importante saber gestionar el tema de la culpa, porque la culpa no solamente fue incrustada a nivel familiar, sino la culpa ha sido incrustada a nivel social, en el que la sociedad estamos muy acostumbrados a vivir con la culpa por alguna u otra razón. No, la realidad es que yo les voy a cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Entonces, de antemano, no es culpa de absolutamente nadie, pero sí es responsabilidad de todos el estar siempre actualizados, por lo menos en el tema de la formación con nuestros jóvenes. Me encanta. Entonces tú lo primero que dices es, el error más común es creer que ya sé. Y Sí. a partir de eso me cierro, no me actualizo y no estoy considerando la posibilidad de ser flexible. Y además, lo más probable es que mis herramientas, mi forma de educar a mis hijos, pues no es más que la herencia de cómo me educaron a mí. Que Y que no tendrá siempre van a Tendrá cosas funcionar. útiles, ¿no? Exacto, tendrá cosas ¿Sí? que sí funcionan, pero estar dispuestos. Ahora, con esto que tocaste la culpa y cambiar a la palabra responsabilidad, porque claro que está bien que tengamos un sentido de responsabilidad, ahí le paso el balón a mi querido Pablo Merino. ¿Nos podrías hablar un poquito de la culpa? ¿Cómo es que esto opera a nivel psicológico y qué tan valioso es que la sintamos? Porque yo creo que nos resistimos a soltarla. Es como que me debo de castigar por no hacer todo perfecto. Entonces, a ver, No, Pablo, bueno, cuéntanos. estás tocando uno de los temas más profundos dentro de la crianza, ¿no? Porque todos nos hemos sentido de alguna manera responsables y con el dolor en el corazón porque de repente nuestros hijos pues responden de una manera reactiva por algo que nosotros hicimos sin darnos cuenta. Como dice Gerardo, ¿no? Imprimimos esa creencia de lo que así era la realidad y impacta. La culpa es un error de la psique. ¿Por qué? Wow. Porque la mente arrogante, cuando ya tiene el resultado, piensa que lo pudo haber hecho distinto, pero evidentemente nos vamos descubriendo frente a nuestros hijos. Yo que tengo un hijo de 18 años, para mí ha sido un descubrirme a mí, descubriéndolo a él en un proceso de aprendernos a guiar a los dos. La paternidad es un trabajo de ida y vuelta. Porque cuando ya aprendiste a que tus hijos, ya cómo se educan a los hijos entre los 0 y los 5 años, pues ya tienen 8 y ya están en otra etapa y ahora tienes que descubrir este. Entonces la culpa es una herramienta que nos asegura que sigamos cometiendo todos los errores toda la vida. La culpa es el sentimiento que te asegura seguir equivocándote. La responsabilidad, como decía mi querido Gerardo, es la que te asegura que aprendiste, tomaste conciencia y elevas tu manera de trascender el proceso con tus hijos y de verte a ti mismo. Entonces es hermoso porque la idea está sobre tu presente y sobre lo que sí puedes hacer. Y la culpa está hecho sobre aquello que ya sucedió, a lo cual nadie puede operar, ¿no? Ya pasó.
Oye, me recordaste que yo le digo a la gente, ¿saben cuándo vamos a ser buenos padres? Cuando seamos los abuelos. ¿No? Ya, Claro. ya que te echaste todos los ciclos de los tuyos, ahora sí ya le agarras la onda y lo vemos, ¿no? En la seguridad de los abuelos de, no, 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 a ver, mejor premiales esto, mejor tal cosa es, no, pues está fácil visto desde afuera, no me creo que haya sido así cuando estuviste conmigo. Bueno, me encanta. Entonces, primer movimiento es no se trata de culpabilizarnos. Eso no va a resolver las cosas. Incluso va a provocar otros errores, no solo en la repetición, sino lo típico de sobreprotección, que los hijos nos empiecen a manipular porque se dan cuenta que nos sentimos culpables de ciertas cosas. Entonces, no va por ahí. Va. Ahora, cierro contigo la misma pregunta, Oliver. Me gustaría que Claro. tú me platiques desde tu perspectiva como familiólogo, ¿cuáles son los errores más comunes? Porque ya dijo Gerardo uno que es como previo, ¿no? El primer error está en mi propia cerrazón. Pero bueno, Ajá. ¿qué es lo que normalmente fallamos cuando tenemos una familia? Claro, yo creo que me gusta mucho partir de esta como premisa, ¿no? Creo que la creencia de ser mal padre nos convierte en malos padres, ¿no? Si Wow. yo estoy creyendo que soy mal padre, entonces justamente voy a estar con la culpa, ¿no? Voy a quizás ser un poco más permisivo con ellos, porque es la manera de, en esta idea posmoderna de querer ser los amigos de nuestros hijos, y entonces voy a dejar pasar muchas cosas, y como resultado sí, y lo pongo entre comillas, me voy a convertir en ese mal padre, ¿no? Porque no les estoy enseñando quizás la disciplina, fortalecer su voluntad, quizás voy a sobreproteger muchas cosas porque me siento con culpa, ¿no? Entendiendo también el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Una madre soltera que quizás tiene un doble trabajo, que tiene que ir a trabajar a una distancia de más de una hora, y entonces todo esto va generando justo esta culpa que hemos hablado un poquito el día de Ujú, hoy, que sin duda profundizaremos más en el Congreso, pero entonces creo que el cambiar este paradigma y preguntarles a todos los que nos escuchan, ¿qué pasaría si el día de hoy me pongo una estrellita como papá? ¿No? Desde ujú. esta autocompasión, desde este decir, creo que lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo, con mis propias herramientas actuales, claro, como decía este Gerardo, con la apertura de siempre estar aprendiendo, ¿no? De siempre mejorar, creo que nos va a llevar a tomar otro camino. Quizás si me siento como ese papá de 10, pues entonces sí puedo exigir un poco más en calificaciones, en el orden, en poner límites, ¿no? Porque si no, es doble culpa, ¿no? Una culpa por no poder estar mucho tiempo con los hijos, que creo que es a veces lo que nos pasa por Ujú. trabajar mucho, y aparte la culpa por, creo que le hablé feo, lo castigué de una manera que creo que me dejé llevar más por las emociones, y bueno, pues la propuesta es, si soy un padre de 10, ¿qué cosas se transformarían en mi vida, ¿no? Quizás desde ahí vernos con autocompasión, el sanar nuestras heridas, el perdonarnos y saber, eso no nos vamos a escapar, como bien lo decíamos, de lastimarlos. Al final de cuentas, se van a lastimar, y muy importante para todos los papás, mamás que nos están viendo el día de hoy, es entender que no hay dolo. No hacemos las cosas Claro. por lastimar. Y eso creo que también nos ayuda a quitar la culpa. No hay un dolo, no lo estoy haciendo porque le quiero destruir la vida a mi hijo. No, con ese amor queremos, o porque pensamos lo que es, queremos que en ese momento ese recurso era lo mejor que teníamos desde los abuelos, etcétera. Pero bueno, ese es como el punto de arranque a esta pregunta que nos haces, Cuau. Y por ahí veo Pablo que también quiere compartir algo interesante. Adelante, Sí, Pablo. justo sumando lo que estás diciendo, Oliver, es increíble lo que nos ponemos como si la paternidad fuera un resultado, ¿no? Al que vamos a llevar a los hijos como un proceso en el que tengo que escupir a los hijos de la mejor manera para que, y no nos estamos dando cuenta que esa estrellita que nos vamos a poner, como bien lo estás diciendo, donde podemos exigir un poco más, donde podemos estar, es en realidad empezar a abrazar el presente, que también salimos de la culpa. Es decir, entre más presente estoy con mi hijo, entre más presente puedo empezar a estar, que la educación es un continuo, es un proceso, no es un evento. Entonces, justo esa estrellita, decir, oye, me estoy dando cuenta, premiate, reconócete y de verdad date una palmada, porque sí está mucho más compleja hoy la paternidad y la maternidad. Entonces, solo quería sumar esto
decir, no, no es cómo lo voy a sacar al final del proceso a mi hijo, sino quién estoy siendo con él en este momento para realmente integrar, como nos decía Gerardo, nuevas herramientas, abrirme a escucharlo mejor, a otros procesos de conexión con el niño. Sí, 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 me Ahora, encanta. Adelante, Gerardo. quiero hacer una contextualización. Cuando el querido Oliver y Pablo utilizan la palabra exigir mejores calificaciones, etcétera, etcétera, por favor no se malentienda la palabra exigir. Yo más bien utilizaría la palabra reforzar. Reforzar, ¿por qué? Porque recordemos que hay muchas cosas que a nosotros como adultos no nos gusta que nos hagan, que nos manden, que nos griten, que nos exijan, que nos castiguen. Entonces, por obviedad, tampoco a nuestros hijos les gusta recibir ese tipo de cuestiones disciplinarias de nuestra parte. Un recurso muy interesante dentro de la formación es el reforzar conductas que nosotros creemos adecuadas en nuestros hijos, pero ¿cómo la voy a reforzar? No mandando, no ordenando, no imponiendo, no exigiendo. La voy a reforzar dialogando con el niño y haciéndole ver cuáles son los beneficios que el niño va a adquirir detrás de esta conducta positiva que yo quiero inculcar en él a través del reforzamiento, no de la exigencia, porque la palabra exigencia queda en una línea muy delgada entre el mandato absoluto que le puedo imponer como padre o como madre y lo que el niño realmente tiene la capacidad de hacer. Porque como adultos muchas veces cometemos el error de pretender que nuestros hijos piensen como nosotros cuando nosotros ya tenemos un cerebro de adulto y nuestros hijos tienen un cerebro de niño. Entonces, desde ahí tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra exigir. Yo más bien utilizaría la palabra reforzar en el niño, justificándole claramente el por qué yo le estoy queriendo reforzar esa conducta positiva. Sería eso lo que agregaría, Cuau. Vale. Sí, pienso que yo les he estado preguntando que cuáles son los errores más comunes y nadie me dice. No, porque nos vamos como a la meta situación, ¿no? O sea, creo que por la naturaleza de los que estamos aquí, que inmediatamente vemos cuál es el contexto desde el cual debemos de responder. Sin duda, por ejemplo, estadísticamente hablando, las dos cosas más traumáticas que observamos en la clínica, pues son principalmente en las chicas el abuso sexual y principalmente en los hombres la violencia física extrema, ¿no? O sea, sí escuchamos casos de unos golpes y unas agresiones que dices, no, bueno, tendría que ser obvio, que eso no está bien y que se requiere de algo profesional para atenderlo. Porque también, como decía Oliver, no hay dolo. Es decir, aún ese papá ultraviolento seguramente está respondiendo así porque es lo mejor que puede hacer. Y eso siempre cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Que resulta, pues que yo soy persona también. Yo sí soy papá y estoy, pero también tengo mis traumas, mis broncas, mis violencias no atendidas y entonces estoy respondiendo de esta manera. Pero habrá esos dos casos donde dices, bueno, esto requiere de ayuda profesional y por eso le hablamos al DIF, ¿no? Para que vayan y atiendan a esta familia y se entiende que no va a funcionar. Junto a eso podríamos ver los extremos. Y entonces digo, un exceso de imposición de mandato va a generar a una persona, por ejemplo, obediente, dócil, pero que no va a poder con el tiempo responder a su vida adecuadamente y tener la libertad suficiente para decidir. Por eso pensamos que, creo yo, que lo que estamos platicando en este momento surge más del tipo de errores que podríamos cometer en un contexto de una neurosis más media, ¿no? Donde digo, bueno, pues es que me choca perder el control, ¿no? De pronto ya le estoy gritoneando a mi hijo y cuando yo en mi cabeza me dije, le voy a explicar, como ahorita dijo Gerardo, ¿no? Le voy a explicar para que le entienda, no sé qué, pero pues señores, a veces, ¿no? A veces Sí. pasa eso. Y entonces yo ya nada más agregaría un detalle que me pareció muy interesante. Eh, Se hizo una investigación que tiene que ver mucho con esto el buen apego, ¿no? El apego es una de las cosas que se miden en las relaciones
papás, hijos, y que se puede observar niños inseguros, niños seguros y así, ¿no? Y un elemento bien interesante es que se descubrió que las mamás y papás que habían generado un apego decente, ¿no? Como para que el niño siga aprendiendo y vaya creciendo en su vida, no requerían de papás perfectos. ¿Qué porcentaje de aciertos creen ustedes que tenían los papás que generaron buenos hijos o buena relación con sus hijos? Pues no se las hago mucho emoción, 30%. ¿Qué es lo que realmente parecía haber afectado positivamente a los hijos? Que los papás seguían intentando. ¿No? Eso, el que, ok, mi mamá no es perfecta, mi mamá se equivoca, mi mamá de pronto me grita muy feo, pero la veo tratando de volver a empezar, ¿no? A ver, mi amor, anoche no me gustó cómo terminamos el día, no me gusta regañarte ni gritarte, pero tú también no estás entendiendo que ya es hora de dormir, que luego en la mañana te afecta esto, entonces vamos a volver a empezar, ¿no? O sea, el día de hoy es otra oportunidad y ese fenómeno va a permitir que se dé un apego decente, insisto, nadie La pego perfecto. seguro. Porque incluso tomo lo que decía Oliver ahorita y me doy cuenta de que como papás estamos en esta situación donde estamos aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Donde yo también Claro. estoy, ahora entiendo que reacciona de esta manera. Él decía, y voy a usar unas palabras diferentes, a fuerza nuestros hijos terminarán percibiéndonos como sus adversarios en algunas situaciones. Pues yo quiero tragar más dulces y tú me quieres obligar a esto. Pero eso es bueno, porque en la vida así es, ¿no? Yo estoy en un empleo y yo quiero que me den más dinero. Pues sí, pero así no funciona. Tienes que entender que esto va a significar algún tipo de transacción, algún tipo de negociación. Y eso es lo que estamos aprendiendo en casa, ¿no? A vivir, Oye, a y, convivir. Claro. Adelante. y lo mejor de todo acaba de llegar, se llama Carla Buturoni. Bienvenida, Carla. Dale ahí Carlita, te entrada a jalo para nuestra... acá. Ahí estás. Tenía, Ahí está, tenía que Carlita, venir a bienvenida. equilibrarnos, por Dios. Ya sé, sorry, tronó el internet aquí en mi zona y bueno, moví cielo, mar y tierra. Espero me escuche bien. Gracias a todos y bienvenido. Y bienvenida yo de vuelta. Sí, Welcome. alcanzaste a escuchar un poquito, estamos respondiendo a esta pregunta, ¿no? De cuáles son los errores más comunes y cómo resarcirlos sin llenarnos de culpa. ¿Quisieras tú añadir algún elemento de lo que alcanzaste a escuchar o le seguimos a la Fíjate que que sigue? bueno, algo que me encantaría decir, si me escucho bien, Sí, primero Sí, que sí. nada, Sí, muy bien. perfecto. ¿Qué es la culpa y para qué nos sirve la culpa? Que creo que las mamás es en donde ya no me escucho. sí, sigue, Te sigue. congelas un poquito, pero mira, si todos estamos calladitos, se va escuchando la idea. Bueno, me encantaría decir lo que es la culpa, porque creo que es algo que a las mamás nos conflictúa muchísimo. Y yo quiero que comprendamos que la culpa para mí es como esos, como dicen los testigos en el auto, ¿no? Voy a apagar mi cámara para ver si se puede Va. escuchar mejor, como me están recomendando. Creo que a ella, para que no agarre tanto, porque, bueno, son las maravillas de estar en vivo. Les decía, la culpa para mí son como esos testigos del auto que te dice, híjole, algo está funcionando mal, algo no está bien, necesitas hacer algún ajuste. Pero el problema está cuando los papás y las mamás nos quedamos encharcados o nos quedamos enganchados en ese testigo, en ese aviso que nos dice que algo hay que cambiar. La culpa en la educación no te sirve de nada. Para educar a tus hijos te sirve para darte cuenta que algo hay que cambiar y que algo hay que modificar. Ya te diste cuenta, el siguiente elemento que tenemos que trabajar los padres de familia es la responsabilidad. Tomo responsabilidad de lo que me toca, tomo responsabilidad de mí, de lo que debo de resarcir de daño, de lo que debo de modificar en mis conductas, en mis patrones. Y entonces la responsabilidad sí te lleva a tomar acción. La culpa lo que hace es que te victimiza y entonces te mete en un ciclo y en un círculo de mala madre, lo hice mal, ¿por qué tantos cursos, tantos congresos, tanto que he ido a talleres? Y no te va a servir de nada porque te va a seguir ciclando en las emociones
emociones. Entonces, la culpa tiene una función, sí, de darte cuenta. Ya te diste cuenta, la regaste, no lo hiciste bien. Ok, vamos al siguiente paso, que es tomo responsabilidad. Y entonces al tomar responsabilidad y cuestionarte en positivo, ¿qué pude haber hecho diferente? Porque tampoco te sirve nada cuestionarte en negativo. ¿Qué sí puedo hacer de manera distinta o qué pude haber hecho que no hubiera detonado esto? Entonces tu cerebro va a llegar a las funciones ejecutivas y te va a decir, esto es lo que tienes que hacer bien la próxima vez. Porque si tú le preguntas por qué lo hice mal, te va a seguir mostrando las imágenes de todo lo mal que hiciste y entonces eso va a aumentar la culpa. Los padres y los hijos estamos en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Yo soy maestro de mi hijo, pero mi hijo también es mi maestro. Y cuando yo comprendo eso, que él también es mi maestro, entonces cada momento se va a convertir en una oportunidad de aprendizaje para ti y para tu hijo, hasta los errores. Entonces yo sí les diría, ya dejemos la culpa, no nos sirve. Tómala como herramienta para darte cuenta, pero ahora pasa la responsabilidad y toma acción, porque eso es lo que verdaderamente va a enseñar a tu hijo en tu conducta y en el tomar acción, que de verdad uno puede equivocarse, puedes tomar errores, cometer errores, pero ¿qué haces de esos errores? Creo que es lo que podría yo ahorita aportar con esta pregunta, que espero se haya escuchado bien. Sí, sí, me Sí, sí. encanta porque aparte creo que es una buena síntesis. Nos, ya habíamos comentado que la culpa no sirve para nada, pero es válido decir que no la puedo evitar. Es decir, es una reacción, ¿no? Me siento culpable. Entonces tú estás diciendo, Carla, ¿te sientes culpable? Solo tómalo como la señal de, pues en algo no están funcionando las cosas y descártala. Y ya nos movemos hacia la responsabilidad. Ahora, aprovecho tu comentario para hacer la siguiente pregunta y le paso el micrófono a Oliver. La pregunta, un poco ya la empezó a responder Carla. ¿Cómo podemos transformar una equivocación que ya reconocimos en una oportunidad de aprendizaje? ¿Qué podría ser una metodología o cuál podría ser una herramienta? Porque si ya sentí el foquito de la culpa y yo sé que no, que esto no está operando bien, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me traslado a ese aspecto de ahora pues voy a cambiar mi estrategia y voy a aprender y le voy a enseñar a mi hijo a aprender también, ¿no? Adelante, Claro, Oliver. excelente. Eh, Uno es entender este componente relacional. Muchas veces la culpa la vivimos solos. La mayoría de las veces, cuando me toca estar trabajando con las familias, es el discurso del padre. Pero cuando le dices, oye, ¿ya se lo preguntaste a tu hijo? Y ahí en ese diálogo entre el hijo a veces nos libera de esa carga. No, papá, está bien, mamá, no, entiendo todo lo que está pasando. Y muchas veces son nuestros fantasmas, ¿no? Entonces creo que promover un diálogo solidario, empático con nuestros hijos, desde la humildad, desde reconocer justo esto, creo que es lo principal, reconocer que nos equivocamos y que siempre estamos en ese constante mejorar y cambio, eso nos ayuda mucho, ¿no? Todas esas dudas que tengan como padres, esa culpa pregúntale a tu hijo, ¿no? Háblalo. Y de repente les pregunto, ¿no? Si le preguntaras a tu hijo, ¿qué calificación te daría como padre, ¿no? Entonces de repente dicen, "Chin, yo creo que un 7, un 8, ¿no? Y, oh sorpresa, cuando lo van y lo platican, mira, me dieron mi 10, ¿no? O a veces les digo, oye, y si tuvieras la oportunidad de cambiar a tu papá, a tu mamá, ¿lo cambiarías? No, sí es medio enojón de repente, pero estoy con él, ¿no? Y entonces yo creo que para utilizar esto como una oportunidad de crecimiento, creo que uno es tener esa como humildad de reconocer, pero tiene que ir acompañado también con un cambio de conducta. No Ah, podemos todos los días estar, perdón, hijo, te grité y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo, ¿no? Sino creo que tenemos que empezar a hacer esos, compromisos, hacer visible que queremos mejorar y tal cual a veces lo recomiendo que se haga hasta por escrito nuestros compromisos muy específicos para decir, es cierto, fallé, es cierto, propongo esta nueva como dinámica, creo que ujú. nos puede como ayudar mucho y esta como retroalimentación. El problema está en que muchas veces no tenemos el canal de comunicación como una autopista, apenas es una brechita, apenas nos decimos los buenos días, ¿no? Partiendo con esta estadística, ¿no? De que en la actualidad, pues menos la comunicación de un padre con un hijo, pues es menos de un minuto, ¿no? Hablamos de Wow. 42 segundos, ¿no? Y respuestas muy generales como cómo te fue en la escuela, bien. Entonces, híjole, si no tengo autopista para hablar de temas profundos, yo creo que lo primero sería
empezar también a abrir este canal de comunicación y algo que me encanta muchísimo es a través del juego. Creo que el juego nos Claro. permite un diálogo informal, el poder estar bromeando y poco a poco ir abriendo esto justamente para hablar de esos temas centrales, ¿no? ¿De qué manera? Y ahí lanzaría otra pregunta también para todos ustedes que lo complementen, es ¿qué hago cuando me cuesta reconocer mis errores? Porque yo soy el padre, yo tengo la razón y pedir una disculpa a veces se entiende como me voy a bajar de nivel y entonces se me van a trepar los chiquillos, ¿no? Entonces esas creencias también los padres dificultan esto que he hablado, ¿no? El reconocer, el ponerme en una posición de no soy perfecto y entonces ahí creo que podemos irla complementando esta idea entre todos nosotros. Sí, déjame parafrasearte para ver si yo te Claro. entendí bien y le paso el balón a alguien más. Me parece súper interesante. Por ahí leí un estudio que decía que un papá que siempre está de malas hace menos daño que un papá que muestra conductas como esquizofrénicas, es decir, en la mañana me puso una regañiza y ahorita anda así, ay, mi amor, yo que te amo tanto, ¿ok? Entonces el tema era como la inconsistencia. Era mejor que fuera consistente en una mala actitud a que el niño empiece a decir, no sé, haz de cuenta que tengo dos papás o tres mamás, porque en ocasiones está de una manera y en otras. Entonces, ahí el tema es que lo que haría la diferencia es la comunicación, que es lo que tú estás diciendo. Claro que a veces yo exploto, pero luego me comunico contigo, te señalo cómo es que yo viví la experiencia y por qué llegué a ese punto y te propongo un cambio, ¿no? Lo segundo que me llevo de lo que tú me estás diciendo es la verdadera educación que le damos a nuestros hijos es lo que ellos observan que hacemos para vivir nuestra vida. Entonces, si yo después de hablar contigo y decirte que a mí mismo no me gusta lo que hice y me comprometo contigo a un cambio diferente por escrito, te estoy enseñando que en la vida podemos cambiar y nos podemos comprometer. Pero, por ejemplo, si yo me comprometo a este cambio y al otro día no lo hago, también te estoy enseñando algo, ¿no? O sea, también te estoy enseñando que nos podemos comprometer a lo que sea, pero no hacerlo. Y que eso es una enseñanza también que hacemos. Entonces está buenísimo lo que acabas de arrancar. Gerardo, ¿quisieras subirte a ese punto que estaba diciéndonos Oliver? No, básicamente me parece que dio en el punto medular el comentario de Oliver. Estoy completamente de acuerdo con esto y siempre tener en cuenta que no importa que seamos padres de familia, no importa la edad que tengamos, padres o tutores, que el ser humano siempre va a ser susceptible al cambio, porque después suele haber personas que se sientan en la conformidad de decir, bueno, yo así soy, a mí me educaron de esa manera y es una manera muy cómoda de justificar el no querer modificar una conducta. Entonces, entender simplemente que todos somos susceptibles al cambio. Vaya, solo tenemos que encontrar esa razón o esa justificación propicia para que nos lleve a generar este cambio positivo, pero comulgo completamente con lo que comentó Oliver. Ahora, si agregaras, porque Oliver un poco, en resumen, nos dijo, pues, ¿qué estrategias tenemos para transformar una equivocación en una oportunidad? Comunicarnos, Sí, comprometernos y agregó jugar, ¿no? Jugar es sí, una manera. Hasta incluso el otro día descubrí que hay una nueva terapia para niños que le pusieron Teraplay, ¿no? Tera de terapia y play de jugar, ¿no? Entonces, claro, pues es ahora. que la verdad es que los niños agarran la onda ahí. ¿Añadirías algún otro elemento que sirva para transformar una equivocación en oportunidad? Sí, me parece que el reconocer nuestras propias faltas como padres de familia y el no vendernos a nuestros hijos como las vacas sagradas, sino el decirle a nuestros hijos, a ver, yo también estoy aprendiendo contigo y también soy un ser humano y también me puedo equivocar. Que soy ahora sí que el adulto, el que se supone que tiene que guiar, sí,
pero también yo soy susceptible a equivocaciones y errores y ante esto pues lo estoy reconociendo, ¿no? Porque No muchas desde veces, la culpa, justo por lo que no desde dijimos. la culpa, Porque de veras que si tú estás con tus hijos así de, perdóname, perdóname, yo sé que, uy, estás generando una muy ¿no? mala relación en la que posiblemente se inviertan los roles, ¿no? Y al rato vemos a hijos regañando a sus papás. Entonces, sí, no, no desde ahí, Exactamente. desde el... Ojo, por eso la culpa no sirve, lo que sirve es la responsabilidad. Claro. Entonces, vuelvo a reforzar esta parte, complementando lo que comentó Oliver, sí, que nosotros como adultos sepamos reconocer nuestros errores en la crianza de nuestros hijos y que comuniquemos a nuestros hijos que en este proceso nosotros no somos infalibles, sino que también estamos aprendiendo de y que se vale equivocarse, se vale reconocer, pero también se vale modificar conductas a favor del bienestar de la familia. Eso es lo que agregaría, Cuau. Y de nuevo, porque eso al final es la lección. O sea, la lección no es en función al evento que acabamos de vivir, sino la lección es en la vida todos queremos aprender. Entonces te estoy Exacto. demostrando yo con mi ejemplo que voy por allá. Adelante, Pablo. Sí, otra de las herramientas que no se nos debe de olvidar es que los hijos existen independientemente a nuestro mundo. Entonces, ¿qué tanto estamos acercando nuestro corazón al corazón de los hijos? O sea, el juego, lo que habíamos visto, la comunicación, pero el otro es la observación. O sea, ¿qué tanto todos los días nos dedicamos a realmente observar, conocer al otro niño? Siempre les explico yo en mis cursos que estamos tan pendientes de nuestras propias ideas, de nuestras propias formas al Claro. respecto, como empezó Gerardo diciendo, ¿no? Esa comodidad y así me educaron, que no me estoy dando cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con mi hijo. Es más, de un hijo a otro ya es totalmente distintas las formas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de tener muchos niños a mi alrededor y a unos los tienes que empujar a que se atrevan a la vida y a otros los tienes que frenar porque o sea, no encontraron límites en su camino. Y Sí. entonces aún, o sea, yo tuve una hijastra hermosísima que durante toda su adolescencia, si ella decía que quería ir a una fiesta, yo la llevaba, yo la recogía porque no salía, leía todo el día y había otra que le decíamos ya, o sea, de lunes a domingo no puede salir. Entonces, acercar tu corazón y dejar nuestro ego tirado un poquito en la basura como papás y meternos a verdaderamente comprender quién es, cómo lo necesita. Fíjense que les quiero contar una anécdota rapidísimo, pero una vez una señora tenía un hijo de veintitantos años en su casa y cuando comprendió esto, llegó llorando y me dijo en la consulta, me di cuenta que no conozco a mi hijo. Pasé 24 años a su lado y no lo conocía. Entonces, esta comunicación, esta responsabilidad, esta asertividad, con la conexión profunda, de verdad dejando nuestro ego en la basura y entrándole a la conexión, va, como lo decíamos hace rato, es de ida y vuelta, vas a aprender muchísimo de ti, de cómo. Entonces, justamente les quiero decir algo que es justo lo que decías tú, Cuau. Cuando tú como padre te das cuenta, gracias a la conexión con tu hijo, y haces una modificación de tu personalidad, que beneficia a tu hijo porque te dejaste de enojar más, porque empezaste a comunicar, porque te dejaste de trabajar tanto y pusiste a jugar, porque saliste a la culpa, pero eso te lo estaba gritando tu hijo, porque los hijos lo saben, ¿eh? De 3, 4 años, te lo están diciendo. Entonces, cuando nosotros rompemos ese cascarón, el hijo dice, mi papá hizo conciencia de esto y Exacto. se abre una cosa impresionante. Mira, les voy a contar una anécdota rapidísimo. Yo a los 14 años llegué muy enojado, prendido así a ganas de matar al mundo y mi mamá había tomado un curso de comunicación asertiva a la semana anterior y entonces me empezó a platicar. Mi amor, ¿cómo estás? Y yo enojadísimo, me dice, está perfecto que estés enojado. Sí, sí, está perfecto. Ok, tienes todo el derecho a estar enojado. Sí. Y luego me empezó a preguntar, ¿y por qué estás enojado? ¿Y qué pasa? Y entonces todo eran preguntas y entonces yo de repente me desenojé y le dije, ¿qué hiciste, mamá? ¿Qué hiciste? O sea, yo me di cuenta que mi mamá había aplicado, había entendido y había aplicado conceptos que para mí, bueno, pues hoy que tengo 50 años, no se me olvida ese día donde mi mamá aplicó un concepto de comunicación, cuando se abrió a escucharme y me conoció. Entonces para mí fue wow, o sea, mi mamá es una super diosa porque era lo que hace, ¿no? Me educó. Padrísimo. Un poco me cuelgo de eso para decir que el tema que yo voy a tratar en el Congreso, que se llama Tu hijo es alguien, va a tener que ver con poner sobre la mesa el tema del temperamento, ¿no? No Sí. todo lo que mis hijos hagan en la vida tiene que ver conmigo.
No todo, hay ¿no? cosas que son de ellos, de su destino, de sus apetencias, de sus movimientos. Casi el 99%, digamos. Y tú estás diciéndonos, es importante que no nos olvidemos de que traemos nuestro sesgo todo el tiempo, ¿no? Traemos nuestra historia, entonces estamos educando en función es como algo súper común, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo viva tal cosa porque yo no la tuve. Esa sería una postura muy universal de un papá, ¿no? Yo quiero que mi hijo pueda viajar por el mundo o vaya a una buena escuela, no sé qué. Pero quizás no es el anhelo de mi hijo, es mi anhelo frustrado. Entonces tengo que salirme de mi trampa, de mi metro cuadrado, como dice buen Pablo. Tengo que salirme de mi metro para ver de ese lado. Bueno, y yo también agrego una anécdota personal de lo justo lo que ahorita decía Pablo y sumando a lo que también dijo Oliver de los ejemplos. Eh, una vez mis hijos chiquitos, tendría el más grande 5 y la que sigue tenía 3, estaban jugando y de pronto el niño le dijo a la de 3 años, no, 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 ahorita no te estoy escuchando porque estoy trabajando. Y se volteó y hizo así como que le pegaba a la computadora, ¿no? No, bueno, yo me sentí, porque dije, claro, ese soy yo, o sea, ahorita papá no te está pelando porque estoy trabajando y trabajar es más importante que atenderte a ti. Entonces él lo ensayó, ¿no? Porque el otro le estaba pidiendo algo. Entonces, no, no, ahorita no, porque estoy trabajando. Bueno, ahora fíjense, conecto esto con la que probablemente va a ser nuestra última pregunta del día. Y Carlita, si tú nos puedes ayudar a responder. Se conecta con dos cosas. Por aquí, un papá nos está preguntando, ¿y qué pasa cuando los hijos ya no quieren jugar con nosotros? Porque dijimos, hay que comunicarnos, hay que jugar, hay que poner nuestro corazón. Pero la pregunta que yo pondría es, ¿qué hacer cuando sentimos que ya se ha dañado la relación y tenemos la impresión de que ya no hay manera de recuperarla? ¿Es esto posible? ¿Es posible reconstruirla? ¿Qué hacemos cuando de alguna De- manera ya nos distanciamos? Carlita. no, definitivamente nadie somos producto terminado, mucho menos las relaciones son producto terminado. Entonces, yo siempre les digo a los papás también en los talleres que cuando una mamá, un papá dice, ya no hay poder humano, ya no sé qué hacer, ya no tengo por dónde, es su cerebro reptil hablando, es su desesperación y es Claro. su frustración hablando, porque siempre habrá más que hacer. Aquí puede ser dos cosas, o una porque la relación ya está lastimada, que se puede trabajar en la reconexión, en el vínculo, claro que se puede, o sea, el amor siempre va a poder sobre cualquier error que cometamos, pero cuando no esté lo que hablábamos hace un ratito, la culpa de por medio, cuando no esté mi herida o mi hueco, mi herida emocional, o si yo me reflejé con alguna huella de mi infancia. Entonces, desde la responsabilidad, desde el amor, pues trataré de resarcir, haré lo que tenga que hacer desde la responsabilidad, saber que sí, a lo mejor muchas de mis acciones dañaron, lastimaron a la persona y a la relación, pues tendré que hacer lo que tenga que hacer de mi parte, pero sin la culpa, o sea, sin esto de Ujú. creer confundir dar con amar, sino el hecho de buscar esta reconexión y restablecer el vínculo. También esta ruptura se puede a veces dar porque no entendemos que mi hijo ya cambió, ya se transformó. Y lo Ok. hablo para los papás que tenemos hijos adolescentes, que de repente queremos seguir viendo a nuestros hijos como niños, queremos seguir hablándoles como les hablábamos cuando eran niños, corrigiéndoles como cuando eran niños, jugar como cuando eran niños. Y yo me emocionaba porque era sábado de fútbol y ahora resulta que mi hijo no quiere estar conmigo, quiere estar con sus amigos. Entonces, una parte importantísima es entender que mi hijo ya no es el mismo, que mi hijo cambió. Y si mi hijo cambió, también yo debo de cambiar en la forma en la que lo voy a tratar, en la forma en la que me voy a comunicar, en la forma en la que voy a disciplinarlo en esta etapa. Ok, no sé qué pasa en la adolescencia, qué pasa en su cerebro, por qué de repente me ve con ojos de huevo cuando yo era su superhéroe, por qué me tuerce la cara cuando siempre quería estar cerca de mí y ahora quiere estar con las amigas en el celular. Bueno, un paso importantísimo para esto es el conocimiento, tener conocimiento de la edad, tener conocimiento de la etapa, buscar nuevas herramientas, buscar nuevas estrategias. Porque hay un eslogan que yo siempre les digo a los papás y que yo manejo mucho y es que los padres no nacen, se hacen. Tú Claro. no naces sabiendo ser papá, no naces teniendo recursos, pero tienes que buscarlos y tienes que buscar herramientas, estrategias
sin volverte cursiento, porque luego también hay papás cursientos, ¿no? Que el curso, que el curso, que el curso y nada aplican, sino realmente buscar cuáles son las herramientas, las estrategias que requiero en este momento, en esta etapa, en esta situación. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser la mamá y el papá que yo quiera ser, sino el que mi hijo necesita en estos momentos. Y para eso necesito transformarme, reestructurarme, reinventarme y reinventar esta relación también. Se habla mucho de la pareja, ¿no? Que tengo que reestructurar mi relación de pareja y que es un trabajo de todos los días. Sí, también la relación con los hijos es un Claro. trabajo, un compromiso de todos los días. Entonces les diría, no te des por vencido, siempre hay algo que se puede hacer y si tú no puedes, busca quien te oriente, quien te dé esos recursos, quien te dé esas herramientas. Digo, aquí está también este congreso en donde vamos a estar 5 compartiéndoles muchas herramientas, muchos tips, pero hay muchos más. Y lo importante es jamás decir, yo con este niño ya me di, porque de verdad últimamente me tocan muchos papás de adolescentes que me buscan para que les dé el dato de algún internado. Wow, Porque ya no puedo con mi adolescente, dime dónde lo interno. wow. Es increíble la cantidad de papás que me están buscando ahorita, buscando internados. Entonces no se trata de, así como el perrito, el chucho, ya no lo aguanto, lo saco al patio a ver qué hago con este. No, es entender que este ser humano se está formando, que quizá me está rebasando, porque sí, definitivamente nuestros hijos son nuestro mayor catalizador, pero también yo puedo ser el mayor catalizador de mi hijo. Entonces, ¿qué voy a hacer para reconectar, reestructurar? Pero para reconectar, generar vínculos, se requiere también de tiempo, de darnos el tiempo y no andar con el córrele y el estrés de todo. Y sobre todo en la relación con los hijos, nada está escrito ni nada está ya echado a perder, porque los errores, repito, son oportunidades de aprendizaje también. Me encanta, Carla. Entonces, primero tú nos estás diciendo que ese sentimiento de ya valió gorro, ya se rompió, ya es irreversible, los papás lo tenemos, o sea, es algo que nos pasa, es nuestro propio, sistema roto, nuestra angustia, nuestra herida, pero hay que atenderlo, o sea, hay que permitirnos tener este sentimiento, trabajarlo, a lo mejor en terapia o con amigos o con quien sea, para que una vez que nos hayamos recuperado nos demos cuenta, pues que ahí está una relación que como todas las relaciones, con amor, con creatividad, con intentos, se puede resarcir, pero seguramente ya no usando las viejas estrategias, por algo eso ya no funcionó, queremos cambiar. Carla, para cerrar contigo, tú vas a hablar en nuestro congreso de cómo logro que mi hijo escuche, que justamente tiene que ver con esto Sí. de encontrar alguna estrategia. ¿Me podrías decir de manera muy breve cuál es el foco de o para qué va a servir este tema que tú vas a comentar? Pues primero que nada, para que encontremos y reconozcamos cuáles son los errores que estamos teniendo en la comunicación, por qué no logro que me escuche, por qué tengo que repetir 20,000 veces las cosas que acaba saliéndoseme el tapón y acabo gritando, qué es lo que hace que se rompa justamente esa comunicación y lo más importante, qué herramientas puedo utilizar para que el canal se abra, para que me escuche, para dejar de repetir 20,000 veces las cosas y para lograr justamente tener técnicas y elementos en los cuales pues yo pueda tener una comunicación más efectiva con mis hijos y generar un vínculo más profundo con ellos. Entonces básicamente va a ser eso, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué está bloqueado? ¿Por qué se ponen en modo avión? ¿Y qué puedo hacer para abrir este canal? Me gusta, me gusta. Entonces, bueno, para que sepan que Carlita va a estar transmitiéndonos, yo siento que se suma de todo lo que dijimos a dos cosas. Una, que la comunicación es uno de los ejes, si no es que el gran eje. Y dos, queremos tener nuevas estrategias. Lo que ya hacemos ha funcionado, ha generado el resultado que vemos ahora. Quisiera yo tener más posibilidades frente a mí. Muchas gracias, Carla. Gerardo, tú levantaste la mano, querías añadir algo a lo que estábamos platicando. Sí, amigo, gracias. De manera ya súper breve, hacerle un llamado de atención a los padres de familia con no etiquetar de manera arbitraria a nuestros hijos, porque actualmente hay una especie de pandemia en el inconsciente colectivo con que todos los niños tienen déficit de atención e hiperactividad, y eso ya hasta las maestras del kinder y de la primaria lo diagnostican. Entonces ahí están los padres de familia tronándose los dedos, llevando a sus hijos con psiquiatras, medicando a sus hijos
cuando en realidad, hermano, en el tema del déficit de atención e hiperactividad, hay un hoyo negro muy profundo que la gente tiene que conocer y ha sido una mala jugada en la que muchos padres de familia han caído y el día del Congreso voy a tocar ese tema del famoso déficit de atención e hiperactividad que ha causado tanto daño y tanta preocupación a jóvenes y a padres de familia. Justamente tu tema para el Congreso le pusimos nueva pedagogía. Nos vas a estar Es correcto. actualizando, nos vas a estar actualizando sobre lo que se sabe ahora. Así es, básicamente voy a estar hablando de herramientas muy sencillas de aplicar, muy fáciles de aprender, para que nos ayuden a tener una mejor relación padre e hijo, válgame, con nuestros hijos y tener un estilo de crianza muy ad hoc a lo que estamos viviendo en la modernidad. ¿Por qué? Porque ahora las nuevas generaciones son hijas de la tecnología. Sí. Entonces ya los modelos educativos con los que nosotros crecimos en su mayoría ya caducaron, ya no funcionan, ya no Ah, aplican. Por eso el compartir que yo voy a hacer en el Congreso lo denomino la nueva pedagogía. claro, porque volvemos a lo que dijo Pablo hace ratito, ¿no? Quizás hay cosas que me funcionaron con mis hijos que ya no, porque ya es otro. Pues lo mismo el mundo, ¿no? El mundo ya es otro, Exactamente. tendremos que actualizarlos. Muchas gracias, Así es. Gerardo. Un Pablo, placer. tu tema es, digamos, el que tiene el título más radical. Tu hijo no es tuyo. Y entonces tú, dinos, Pablo, en el Congreso vas a compartir pruebas genéticas para confirmar paternidad y, Del lechero, es del lechero. y deslindar responsabilidades. No, amigo, platícanos qué vas a ver en el Congreso con este tema de tu hijo no es tuyo. ¿Por dónde va la pichada ahí? Voy a contestar de una forma alternativa. Nadie Ok. rechaza cuando no lo rechazan. Nadie va en contra de lo que no está en contra. Los adolescentes están en contra cuando los papás están en contra de ellos. Entonces, cuando empezamos a entender que la educación es un fluir hacia la mejor versión de él, no de ti, ya lo hemos hablado todos, entonces te das cuenta que la vida de tu hijo es de tu hijo. Claro. Y esto lo vamos a ir descubriendo quizá desde la plataforma de que yo tengo un hijo adulto, o sea, ya va a cumplir 19 años. Entonces, he podido ver en todas las etapas y tuve tres hijastras también en mi segundo matrimonio hermosísimas que, bueno, ya tienen 28, 27, 22 años, en donde te acabas dando cuenta que el hijo toma su vuelo, toma su propio camino. Entonces, entender desde la conciencia, que es lo que yo voy a hablar de ir desvinculando la propiedad de que tu hijo es tu resultado, no es así. Ese es un error de tu ego, es un error de la conciencia. El hijo tiene su propio resultado, al final de cuentas la vida te lo va a demostrar. Ah, Entonces, empezar a hablar y conectarme con mi hijo desde ese espacio de amor y profundidad es un regalo que te vas a dar toda la vida. Yo no quiero que te pases 18, 20 años perdiéndote la belleza de amar a tu hijo, de acompañarlo, de gozarlo, de conectar con la esencia, que tú vas a hablar ujú. desde los endotipos. La conferencia de Pau y la mía van a estar como muy conectadas, porque es aprender a acercar nuestro corazón y nuestra mirada al ser de nuestros hijos. Y es un regalo la paternidad, no la tienes que sufrir, es al revés, Claro, tendría que ser constantemente gozosa. De eso vamos a... totalmente. Sí, o sea, a ver, a lo mejor lo puedo conectar con una idea muy básica del desarrollo humano. Todos nacemos dependientes. El proceso de madurar es movernos hacia la autonomía, hacia la independencia, para luego lograr hacer interdependencias, o sea, proyectos, ¿no? Volvemos a trabajar en equipo. Es increíble que por un lado yo estoy acompañando a mi hijo a que logre esa independencia, pero no lo suelto, entonces le mantengo la dependencia. Y ahí es cuando padecemos la educación porque siento que tú eres mi proyecto y no, es tu vida. Yo te estoy acompañando en tu proyecto de vivir, ¿no? Esos son De los hecho, movimientos. así como la educación, la comunicación es un eje, la Ujú. libertad es el otro eje, y de eso voy Wow. a hablar yo. O sea, como los padres que educan en la libertad, educan en la responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Entonces, la comunicación, libertad y responsabilidad es un triángulo que te va a volar la mente en este congreso. Tienes que ir, tienes que Me, ir. me encanta, muchas gracias. Oliver.
Tú nos vas a hablar del reto de las familias posmodernas y hace rato hiciste un comentario muy interesante que es algo que nos trajo el posmodernismo, es esta invitación a ser el amigo de nuestros hijos desde niños y entonces no lo quiero regañar y no quiero ponerle límites y no quiero no sé qué. Pero a mí me gustaría preguntarte, en un buen proceso educativo y de acompañamiento y de ver cómo nuestros hijos despliegan las alas, un día sí podemos ser sus amigos, ¿no? O de plano, no. Eh, yo creo, yo los invito siempre a que sean padres padres, ¿no? Porque tal cual como amigos siempre van a tener ese amigo que sí le van a contar ciertas cosas, ¿no? Pero creo que sí podemos ser padres padres, cercanos, amorosos, que conectemos, empáticos, ¿no? Entonces, es muy interesante reconocernos qué ha cambiado en esta posmodernidad, cómo los tiempos, pues, han marcado ciertas como pautas, maneras de educar y de ser y estar en el mundo. Y también esto es liberador, aprender a observar cuáles son esos retos que tenemos hoy en día y también hablar de las nuevas o los nuevos tipos de familia, ¿no? No es lo mismo hablar de las problemáticas de una familia tradicional a una familia reconstituida que implica otros factores, ¿no? La idea es que puedan llevarse muchas herramientas y siempre romper muchos paradigmas, ¿no? Como que se me hace muy interesante, ¿no? Este mito de las familias disfuncionales. Las familias disfuncionales no existen, ¿no? El tema es que las familias dentro, No quizás si lo conoces a ponemos mis entre comillas, primos. Ah, no es cierto, no es cierto. dentro de sus recursos, dentro de su locura, llamémoslo, lo que están haciendo es para funcionar. Claro, hay que llevarlos a pautas más sanas, ¿no? Claro. Pero dentro de esos gritos es la manera que voy aprendiendo a que medio me haga caso, ¿no? O como lo bien decíamos en un inicio, aprendo que a través de la culpa, pues obtengo grandes cosas con mis papás. Entonces, la culpa la utilizo para eso, ¿no? Para ganar ventaja de algo. Y cierro con un poquito, para que se lo vayan llevando por ahí, el tema de reparar, ¿no? Que decíamos, tu última pregunta. Esto es bien interesante porque la mejor manera, pues, de volver a conectar es el perdón. Pero eh, tenemos que estar muy conscientes desde dónde viene el perdón, porque muchas veces los padres, yo pido perdón no para reparar o para que el otro esté bien, sino para yo sentirme bien, para quitarme la culpa. Entonces eso se siente, eso se vibra y entonces no obtiene eso esperado, ¿no? O sea, te pido perdón, hijo, porque me estoy volviendo loco, porque necesito que me digas que sí me perdonas. Ah, ya descansé. Pero es un acto egoísta ese perdón, ¿no? Porque yo quiero estar bien. No, en realidad no estoy viendo que mi hijo esté bien o no hago nada para repararlo, ¿no? Y lanzo esta última pregunta que también estaremos viendo en el Congreso, si siempre se tiene que perdonar, ¿no? Porque a veces hay cosas Ok. clichés, ¿no? ¿Y qué pasa si no quiero perdonar, ¿no? En este ejemplo que quizás muchos de los que nos están viendo el día de hoy era los hermanos, ¿no? Estabas bien enojado y abraza a tu hermano y dile perdón. Pues, ¿no? ¿Qué pasaría si eso te pasa en la actualidad con tu pareja, ¿no? Estás muy enojado y alguien te dice, abraza, pide perdón y dile, pues no lo siento, ¿no? Entonces, ¿qué Ah. pasa con todo eso? También lo vamos a estar hablando y sobre todo esta visión más amorosa, más compasiva hacia nosotros mismos y entender que la familia es un gran equipo y cuando embonamos bien esas piezas, híjole, podemos hacer grandes cosas en la familia y entendiendo las distintas modalidades de funcionar en el mundo y los tipos de familias. Me encanta. Ya quiero ir. Ya quiero ir al evento. Creo que va a estar muy padre. Creo que como pueden ver, nuestras posturas se complementan, se suman. Todos los que estamos aquí somos papás y tenemos una experiencia que se suma al conocimiento y expertise que cada uno de nosotros tenemos. Les recuerdo lo fundamental. El día 1 de marzo vamos a tener en Guadalajara, Jalisco, en un lugar que se llama Casa Loyola, un evento que se llama Comienza por ti, Educar en Conciencia. Es el primer congreso que organizamos para padres y donde estos 5 tipazos, ¿no? Vamos a estar trabajando en la dirección de ayudarte a tener nuevas herramientas. Hay un teléfono que es el 3331 27 95 26, lo van a encontrar en todas nuestras publicaciones, en el cual ustedes ya pueden reservar y apartar su lugar.
Hay un grupo de WhatsApp que tenemos de informes y nos gustaría que estén ahí también para mantenernos al tanto. Y yo creo que por último, les pediríamos a todos ustedes que nos están viendo en este momento, nos ayuden a pasar la voz. La idea es que este es el primer congreso y nos gustaría llevarlo a otras ciudades y nos gustaría abordar otros temas eventualmente. Entonces, para ello necesitamos de su apoyo, que nos ayuden a compartir y que hagamos de este evento un éxito para que de ahí se abran muchas oportunidades. Y Bueno, sabes que, wow, también es súper importante que apoyemos y vayamos y como dices tú, invitemos, porque en Guadalajara hace falta más esto, colaboraciones, muchos coaches unidos o terapeutas o profesionales de la educación para conectar y de verdad empezar a subir el nivel educativo de los padres, de la conciencia. En lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo y me encantaría pedirles a todos que también hagan esa chamba para que realmente esto sea ya algo muy natural, que mes a mes tengamos este tipo de eventos profundos y que con muchísimo cariño. sí, tienes Claro, razón, porque ujú. justo un poco como ejemplo paralelo a lo que hemos estado platicando de la paternidad, también en este mundo de las personas que estamos interesados por el desarrollo humano, de pronto hay muchos egos, mucha soberbia, y lo que necesitamos es sumar, ¿no? Por ahí me viene a la mente este tema de el crimen organizado. Dices, qué chistoso, pero parece que están más organizados los que están deshaciendo las cosas que los que estamos abogando porque se arreglen, ¿no? Sí, Hay un libro que se llama La conspiración de Acuario y esta mujer dice que las personas que estamos dedicados al tema del desarrollo de conciencia y todo, tenemos el problema de estar desarticulados, cada quien usando sus modelos, sus conceptos, todo, pero no sumando a lo que los demás. Entonces creo que ha sido muy valioso esta iniciativa que se la tenemos que aplaudir a Pablo porque Pablo nos agarró, nos arrinconó en un evento que tuvimos y nos dijo, tenemos que hacer algo juntos. Y pues Pablo, te lo reconozco y te lo agradezco. Bueno, pues chicos, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Vamos a compartir esta grabación y de nuevo, por favor, ayúdenos a pasar la voz porque este congreso tiene que ayudar y aportar a que tengamos un mejor mundo. Esa es la intención de fondo. Pasen muy bonito día a todos. Cuídense. gracias. Ah,